Iztacala presenta. El modelo cognitivo-conductual une conocimientos de la teoría del aprendizaje con el procesamiento de la información. Trata de explicar cómo se aprenden determinadas conductas durante la infancia y la adolescencia. La manera en que cada persona procesa la información es fundamental para entender su forma de comportarse y aplicar el tratamiento adecuado. De este enfoque se despliega la TCC, que es terapia cognitivo-conductual. Esta aplica la ciencia de la psicología con técnicas empíricas y diferentes estudios para lograr la cura de distintos tipos de trastornos. Entre sus principales exponentes del cognitivo-conductual está Aaron Beck, Albert Bandura y Albert Phillips. De aquí podemos diferenciar tres pilares. El primero, que sería el condicionamiento clásico, que este fue creado por Iván Pavlov. Lo que hizo Iván fue utilizar una campanilla antes de poner la comida de los perros, y obviamente con el paso del tiempo segregaban ya la saliva con solo escuchar la campanilla. El segundo es el condicionamiento operante. Este es: si una acción le sigue un resultado positivo, queremos que esta acción se vuelva a repetir para volver a tener este resultado otra vez positivo. Y el tercero es el aprendizaje observacional, donde las conductas se aprenden a través de la observación de otras personas. Por ejemplo, cuando dicen de tal palo tal astilla. La psicología educativa se enfoca en el estudio psicológico de los problemas cotidianos de la educación. A partir de esto se derivan los principios, teorías, procedimientos de enseñanza, etc. Su meta es comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los psicólogos educativos desarrollan conocimiento y métodos. La misión de la psicología educativa es promover la investigación de la educación y sus intervenciones para fomentar el desarrollo escolar, familiar y social de los individuos. El psicólogo de la educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de formación y desarrollo personal y colectivo. Asimismo, interviene en todos los procesos psicológicos que afectan el aprendizaje o que de éste se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud, etc., responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención profesional y coordinándose, si procede, con otros profesionales. Algunas de las principales aplicaciones de la terapia cognitivo-conductual en la educación abarcan técnicas de modelado y aprendizaje vicario para el aprendizaje de nuevas conductas, técnicas operantes para desarrollar y mantener conductas deseadas y eliminar conductas indeseadas, técnicas de entrenamiento en habilidades sociales para problemas de interacción social y tartamudez, terapia multisistémica en casos de trastornos de conducta. Para tener una perspectiva más clara sobre las aplicaciones cognitivo-conductuales en el ámbito educativo, decidimos incluir el artículo Efectos conductuales de la educación emocional en alumnos de educación básica, publicada por la Revista Académica de la Universidad de Chile, por Vania Skoknik y Fernand Salmur en el año 2005. El objetivo de este fue mejorar las habilidades para el control emocional y la solución de conflictos mediante técnicas de entrenamiento emocional y cognitivo-conductual. Esto a raíz de diversas problemáticas como conflictos en el aula, conductas disruptivas, disminución de logros y calidad de la enseñanza. En una muestra de 100 alumnos divididos en dos grupos, 50 alumnos en el grupo de control y 50 en el grupo de comparación, todos en tercer grado de primaria de escuelas públicas en Barcelona, España, excluyendo a los alumnos con retraso mental o cociente intelectual límite. El procedimiento se llevó a cabo durante 4 etapas, durando cada una un año. Se aplicaron técnicas cognitivo-conductuales en las que se destacan práctica de pensamiento positivo, autoobservación, introspección, detención del pensamiento, relativización, identificación y sustitución de creencias irracionales, revisión de los esquemas cognitivos, técnicas de afrontamiento, técnicas de inoculación de estrés, priorización de objetivos realistas, presencia de actividades agradables y resolución de problemas.
Los resultados más relevantes fueron: la impulsividad de los chicos del grupo experimental se redujo significativamente a lo largo del tiempo. Se observa un cambio positivo en las características esquizoides y ansiosas del grupo experimental. Reducción en los indicadores de delincuencia en las chicas. Se produjo una mejoría durante la primera intervención en los problemas de conducta internalizada y externalizada. Mejora en la adaptación familiar y en la percepción propia de la capacidad de controlar ciertos comportamientos y emociones. Los estados emocionales positivos de profesores y alumnos muestran una correlación que propició un mejor ambiente de trabajo. Metodología y plan de trabajo en aplicaciones cognitivo-conductuales dentro de la educación son un aspecto muy importante para el buen manejo y funcionamiento. Los estudios primeramente llevan la observación y conocimiento más a fondo del caso. En este aspecto se pueden llevar a cabo la utilización de entrevistas, cuestionarios, actividades de integración, entre otros, ya sea para el alumnado, padres de familia o tutores y docentes a cargo del alumnado. Esto nos ayudará a conocer más aspectos como la historia del aprendizaje, que se refiere a conocer el origen del problema, variables biológicas como son la utilización de fármacos, existencia de enfermedades, uso de drogas, hábitos de alimentación, de sueño, etc. El estilo personal como la edad, el sexo, la profesión u ocupación, el estado civil, entre otros aspectos personales. Las habilidades propias, que se refieren a la capacidad de autocontrol, tolerancia a la frustración, relajación, imaginación y más. Habilidades de afrontamiento, como son las diversas estrategias para manejar problemas. Sistemas de refuerzo, que es conocer lo que es agradable para la persona, las personas significativas en el entorno de la persona, tratamientos anteriores y expectativas y el tratamiento, manejando así la motivación y colaboración. Por otro lado, el modelo cognitivo-conductual ayuda a entender mejor la problemática desmenuzando todo en distintas áreas, como lo son estímulos disparadores, pensamientos, emociones y síntomas físicos, conducta, consecuencias y organismos y factores medioambientales. Asimismo, la ocupación de TICs juega un papel muy importante durante la intervención a los sujetos o muestras, y es de vital importancia que durante la intervención se maneje un buen clima en el aula, que se forme la motivación a través de refuerzos y estimulación, teniendo en cuenta los gustos del alumnado, entre otros aspectos. Dentro del paradigma cognitivo-conductual, son múltiples los tratamientos, terapias y técnicas que pueden utilizarse. Muchas de ellas son técnicas surgidas del conductismo, a las cuales se les ha añadido elementos cognitivos. Las técnicas cognitivo-conductuales han presentado un muy elevado nivel de eficacia en el tratamiento de diversos problemas y trastornos psíquicos. A través de ellos es posible modificar la conducta del paciente y contribuir a la adquisición de hábitos de vida y comportamiento más adaptativos. Con este tipo de técnicas se estimula la conducta y la mente. Técnicas de exposición. Este tipo de técnicas son utilizadas especialmente en casos de fobias y trastornos de ansiedad y control de impulsos. Se basa en confrontar al paciente al estímulo temido o generador de ansiedad hasta que ésta se reduzca, de tal manera que aprenda a controlar su conducta ante él, a la vez que al nivel cognitivo reestructura los procesos de pensamiento que le hacen sentir malestar ante dicho estímulo y situación. Desensibilización sistemática. Es semejante al de la exposición. Se establece una jerarquía de estímulos ansiógenos a los que el paciente va a exponerse. Se diferencia de la técnica de exposición, de manera en que en esta técnica primero se entrena al paciente en la realización de respuestas compatibles e incompatibles con la ansiedad. Así, se busca reducir la ansiedad y la evitación de situaciones y estímulos mediante la realización de conductas que evitan que ésta aparezca, y con el tiempo crear un contracondicionamiento que se termine generalizando. Técnica de la flecha ascendente. Resulta básica en la mayoría de los tratamientos de la mayor parte de los trastornos psíquicos, formando parte de casi todas las técnicas cognitivo-conductuales. Se basa en la modificación de los esquemas de pensamiento del paciente a través de diversos métodos, identificando los propios patrones de pensamiento y su influencia sobre la vida del paciente y generando junto al paciente alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales. Se modifican creencias, actitudes y puntos de vista. Todo ello con el objetivo de hacer que la persona pase a interpretar las cosas de otro modo y se plantee diferentes objetivos y expectativas. Estas modificaciones tienen la capacidad de hacer que aparezcan nuevos hábitos servibles y que desaparezcan aquellos poco útiles o generadores de malestar. Técnicas de modelado. Es un tipo de técnica en la que un individuo realiza una conducta o interactúa en una situación con el objetivo de que el paciente observe y aprenda una manera de actuar concreta, de manera que sea capaz de imitarlo. Se busca que el observador modifique su conducta o pensamiento y dotarlo de herramientas para afrontar diversas situaciones. Inoculación de estrés.
Esta técnica se basa en la preparación del sujeto para hacer frente a posibles situaciones de estrés. En ella se informa al paciente cómo le puede afectar el estrés y cómo puede hacerle frente, para posteriormente enseñar diferentes técnicas cognitivas y conductuales, como las otras aquí reflejadas, y finalmente hacer que la practique en situaciones controladas que permitan su generalización a la vida cotidiana. El objetivo es que la persona se acostumbre a afrontar las situaciones estresantes de manera racional, sin quedar bloqueada por sus emociones. Entrenamiento en autoinstrucciones. Se trata de las instrucciones con las que guiamos nuestra propia conducta, indicando qué y cómo vamos a hacer algo, las cuales están teñidas por las expectativas hacia los resultados a obtener. Con esta técnica se pretende ayudar al individuo a que sea capaz de generar autoverbalizaciones internas correctas, realistas y que le permitan llevar a cabo las acciones que desea realizar. Entrenamiento en resolución de problemas. Es un tipo de entrenamiento cognitivo-conductual a través del cual se pretende ayudar a los sujetos a hacer frente a determinadas situaciones que por sí mismos no son capaces de solucionar. En este tipo de técnicas se trabajan aspectos como la orientación hacia el problema en cuestión, la formulación del problema, la generación de posibles alternativas para solucionarlo, la toma de una decisión respecto a la más apropiada y la verificación de sus resultados. Técnicas operantes para la modificación de conductas. Si bien de origen conductista, este tipo de técnicas forman parte también del repertorio cognitivo-conductual. A través de este tipo de técnicas se trata fundamentalmente de provocar una modificación en la conducta a través de la estimulación. Permiten tanto motivar y contribuir a aprender nuevas conductas como a reducirlas o modificarlas mediante la aplicación de refuerzos o castigos. Técnicas de autocontrol. La habilidad de autogestión es un elemento fundamental que nos permite ser autónomos y adaptarnos al medio que nos rodea, mantener nuestra conducta y pensamientos estables a pesar de las circunstancias y o ser capaz de modificarlas cuando es necesario. Las técnicas de autocontrol son utilizadas para facilitar el aprendizaje de patrones de conductas en las que la impulsividad se vea aplacada por la consideración de las consecuencias futuras que ciertas acciones pueden acarrear. Técnicas de relajación y respiración. La activación física y psíquica es un elemento de gran importancia a la hora de explicar problemas tales como la ansiedad y el estrés. El sufrimiento que provoca la presencia de problemas y dificultades que pueden en parte ser reducida por técnicas de relajación, aprendiendo a partir de ellas a gestionar las sensaciones corporales de manera que también pueda ayudarse a gestionar la mente. Bueno, algunas aportaciones de esta tradición en el ámbito educativo tenemos por primer lado la educación. En esta tenemos investigaciones sobre las facetas de la cognición, por ejemplo, adquisición, organización y uso del conocimiento. En el desarrollo tenemos el desarrollo de habilidades del pensamiento, o sea, los procesos mentales y generación de estrategias de aprendizaje. Y por lado de la docencia tenemos diseño y organización de experiencias didácticas para que los alumnos aprendan a pensar y usar estrategias. Vamos a hablar de uno de los exponentes ya mencionados al principio, que es Albert Bandura. Él nació el 4 de diciembre de 1925 en la pequeña localidad de Maunder, en Alberta del Norte, Canadá. Bandura fue presidente de la APA en 1973 y recibió el premio para las contribuciones científicas distinguidas en 1980. Una de sus aportaciones fue su teoría, también llamada teoría cognitiva social y teoría del aprendizaje social. Él la elaboró en 1974 con base en las teorías implícitas de la mente en cuanto al sentido común. Este psicólogo llevaba mucho tiempo estudiando y teorizando acerca de los factores cognitivos que intervienen en el aprendizaje antes de lanzar su teoría. Él era conductista, pero supuso aceptar que aprendíamos solo debido a factores externos como las contingencias, por ejemplo, los estímulos y los reforzadores. Esta teoría se basa en el aprendizaje que posee el individuo a través del tiempo mediante la interacción con los demás. Bandura consideraba que las personas podían aprender de otras con ayuda de procesos no relacionados con el condicionamiento, como la imitación y observación. Las personas pueden aprender a través de la observación, viendo e imitando las conductas de los otros. Bandura opinaba que la mayor parte del comportamiento era aprendido. Quiso demostrar que la agresividad puede ser adquirida. De aquí su estudio del muñeco bobo. El objetivo de su estudio fue abordar la cuestión si los niños aprendían a ser agresivos al ver a otras personas serlo, y que no eran agresivos por naturaleza. Para ello seleccionaron a niños entre 3 y 6 años sin aparentes rasgos agresivos. A cada niño se le llevó individualmente a una habitación que contenía una serie de juguetes y un muñeco bobo.
Se separaron a los niños en 3 grupos. El primero, el de control, simplemente se les dejó jugar. El segundo fue el grupo agresivo. Mientras el niño jugaba, había un adulto interactuando pegándole al muñeco bobo con un martillo. Y en el grupo no agresivo, el adulto estaba solamente presente jugando con ellos. Después se sometía al niño a una manipulación para lograr sentimientos de agresividad. Les mostraban juguetes maravillosos, pero se les decía que los juguetes estaban reservados para otros niños, así que no podían jugar con ellos. A continuación, se les llevaba a otra habitación en donde se encontraban varios juguetes y al muñeco bobo. Como resultado, se pudo observar que no hubo diferencias entre los niños del grupo control con los niños que no estuvieron expuestos ante conductas agresivas, pero los niños que sí estuvieron expuestos se comportaron con agresividad. Entonces, con esto se pudo demostrar que es probable que si un niño ve a un adulto comportándose con agresividad, éste copie su conducta. De aquí el determinismo recíproco. La persona influye en el entorno y el entorno influye en la persona. Bandura considera que el funcionamiento humano se explica en la reciprocidad de esta relación, la cual se enfoca que la conducta, los factores personales cognitivos y los acontecimientos del entorno son determinantes que interactúan una que otra. La idea principal de la teoría social del aprendizaje es que las personas aprenden mediante la observación de la conducta de otras personas. Bandura llegó a la conclusión que los niños, entre otros factores, aprenden a comportarse por refuerzo y por observación. Cuando un niño imita la conducta de un adulto o de alguna persona de su entorno, tiene más posibilidades de recibir un refuerzo positivo por presentar el tipo de conducta que se considere más adecuado. Bandura determinó 4 condiciones necesarias para llevar el aprendizaje por observación. La primera es la atención, ya que no es posible imitar aquello en lo que el sujeto no concentra su atención. Retención es la capacidad para recordar los pasos que requiere el aprendizaje y ejecución de cierta conducta. Reproducción es la capacidad física y mental que el sujeto debe tener para que el sujeto pueda ejecutar cierta conducta. Y por último, la motivación, que es el deseo y una consecuencia positiva para llevar a cabo alguna actividad. Se requiere de la interacción entre las expectativas del sujeto y el valor de la acción. Hasta el momento han quedado señaladas varias aportaciones que el conductismo ha hecho a la educación, pero pese a que estas contribuciones están sustentadas en datos provenientes de investigaciones, no han impactado en los diversos contextos educativos, como los estudios por las perspectivas del aprendizaje significativo, del aprendizaje situado e incluso del aprendizaje participativo. La razón de su incuestionable efecto ha sido su convicción de analizar el proceso educativo considerando al aprendiz como un agente activo que siente, que vive y que participa mientras reflexiona sobre todo aquello que se encuentra aprendiendo. De este modo, cuando la perspectiva conductual habla de estudiar, tanto a las condiciones que facilitan como a las que obstaculizan el que un estudiante sea entrenado, siempre y cuando sea competente en una actividad específica, pareciera que coincide al aprendiz como un agente pasivo que solo reacciona a las condiciones ambientales a las que se le está exponiendo, ignorando el componente afectivo-emocional que lo hace un ser racional con voluntad propia. La poca popularidad de las aportaciones conductuales se debe a que esta cuestión ha sido expuesta de forma poco atractiva y aparentemente sin una visión íntegra del hombre, recurriendo incluso al lenguaje no coloquial en el ámbito educativo. Podemos, además, enlistar algunas limitaciones puntuales del enfoque. Para empezar, la teoría desestima la función del entendimiento humano, como ya se expuso anteriormente. Si bien contempla que la conducta puede estar acompañada de pensamientos y emociones, no contempla en su análisis la influencia de estos sobre la conducta. En el número 2 tenemos que Skinner no distingue entre aprendizaje y desempeño, más bien analiza el aprendizaje, la motivación y el desempeño bajo la conducta. Sin embargo, no podemos observar directamente el aprendizaje. En el número 3 tenemos que el condicionamiento operante considera que no puede existir aprendizaje sin refuerzo. Sin embargo, Bandura demuestra lo contrario. Dice que el aprendizaje puede ocurrir con ausencia de un refuerzo, por ejemplo, la retroalimentación verbal por un buen desempeño, como un bien hecho, puede reforzar. En el número 4 tenemos que existe el temor al reforzar el aprendizaje, que los alumnos pierden interés en el aprendizaje por sí mismos, preocupándose más bien por las recompensas que éste les aporta o por los castigos que quieren evitar. En el número 5 tenemos que un problema puede surgir al momento de darle atención especial a un niño o utilizar un programa de refuerzo puede tener un efecto negativo sobre los otros niños de la sala de clases.
Y por último, en sexto lugar, se sostiene que el condicionamiento es efectivo, pero solo bajo circunstancias limitadas y que no siempre funcionan. De esta forma, los autores muestran cómo no es posible condicionar a las personas o animales para hacer cualquier cosa, ya que hay muchas limitaciones. Se da el ejemplo de que se puede condicionar a un caballo para que vaya a tomar agua, pero ningún condicionamiento le va a enseñar a hablar al caballo. La tradición cognitivo-conductual ha aportado muchas técnicas que pueden ser utilizadas en diversos ámbitos. Sin embargo, considero que particularmente el ámbito educativo ha sido enriquecido con las teorías y estudios realizados desde este enfoque teórico. Pienso que la educación es una de las bases del desarrollo del ser humano, por lo que es sumamente importante que ésta se valga de todas las herramientas disponibles para lograr que sea de calidad. Considero que la tradición cognitivo-conductual ofrece una perspectiva más completa sobre los trastornos de conducta y las problemáticas escolares, además de ofrecer soluciones para que puedan tratarse adecuadamente, lo que es clave en la actualidad y sobre todo en la educación mexicana, que como sabemos tiene varias deficiencias. Hola, mi nombre es Itlali Torres y yo concluyo que, es de saberse que dentro del desarrollo educativo de los alumnos no solo influyen los aspectos internos a las escuelas o de las instituciones, sino también factores externos como lo son los aspectos sociales, familiares, culturales y de desarrollo cognitivo. A veces pues también algunas habilidades que tengan para, pues dentro de lo social, para socializar e incluso pues todo aquello que se refiere a las habilidades para controlar ciertos temas o trastornos como son la ansiedad, la depresión y el bloqueo de habilidades y cosas así, aparte pues, del manejo de emociones. Y actualmente pues los servicios escolares o institucionales en las escuelas no ofrecen un apoyo necesario, por lo que en este caso la terapia cognitivo-conductual suele ser muy efectiva dentro del desarrollo educativo, ya que ayuda a los niños a manejar sus emociones, a manejar sus aspectos sociales y personales, como los que ya había mencionado antes, y por ende creo que esto podría ayudar a que la calidad de estudios que tenemos actualmente suba de rango y así tengamos personas más preparadas, más sanas y más completas. La educación es uno de los ámbitos más importantes de nuestro desarrollo, a mi parecer, ya que nos ayuda a aprender, nos ayuda a mejorar nuestras habilidades de control emocional y muchas de estas nos van a ayudar no solamente en nuestra escuela, sino en nuestra vida, ya sea después cuando seamos más independientes o actualmente. La La educación contribuye a formar sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que ayuda a que seamos más libres los seres humanos. Los terapeutas educativos nos ayudan con estrategias para mejorar nos ayudan memorizando información, entre otros objetivos pues antes mencionados. Bueno, a mí me parece muy importante este ámbito, se me hace muy interesante por el hecho de que sigo siendo estudiante, ¿no? Sigo asistiendo a la universidad, lo que sea en línea, pero pues hay problemáticas, ¿no? Y bueno, es muy impresionante ver cómo pues el papel que juegan los padres en nuestras vidas, ¿no? Pues por ejemplo con la de Bandura, todo lo que mencionamos, pues es impresionante, ¿no? Los padres suelen subestimar como a los niños y pues por ejemplo desde que son bebés pues solo creen que pues están existiendo, ¿no? O sea que no saben qué pasa a su alrededor y todo eso, pero pues son muy inteligentes los bebés, ¿no? Y pues poco a poco van adaptando conductas de los padres, porque pues igual pues por lo mismo de que ellos son nuestras primeras interacciones, pues agarramos conductas de ellos y todo eso, ¿no? Y pues se olvida. Y lamentablemente pues no en todas las familias hay pues respeto y todo eso, y pues se ve reflejado en los hijos, ¿no? Y pues en los hijos, bueno, se ve reflejado a veces en la escuela y todo eso, ¿no? Y bueno, igual yo siento que como una estrategia muy importante a lo mejor para fomentar, bueno, para acabar esas conductas agresivas
pues en educación y todo eso, pues en varias ocasiones, al menos a mí, me dieron pláticas como de respeto y de valores y todo eso, ¿no? Y pues no lo veo mal, pero siento que como una buena estrategia sería hablarle a los padres sobre eso, e igual sobre la influencia que tienen sobre nosotros, porque pues nadie te enseña a ser padre, ¿no? Y eso se comprende, pero yo creo que se pueden mejorar a los padres, ¿no? Porque se olvida esto, que la educación es una interacción entre, pues, ahora sí que padres y escuela, no solamente como escuela, buena institución, ¿no? Porque pues toda la educación se la dejan a los maestros y pues totalmente no. Yo creo que si se va enseñando, bueno, gracias a esto se va enseñando el respeto desde casa, es más fácil cambiar esas conductas, porque pues ese es en nuestro ambiente y puede que sea más fácil que desde la escuela, ¿no? Y pues no hay esa confianza y todo eso. Entonces, no sé si me explico, pero pues yo creo que eso sería una buena estrategia, al menos en la educación, ¿no? Igual incluir a los padres en las pláticas, no solamente llamarlos cuando están las cosas graves, ¿no? Así como, o sea, de, ay, su hijo golpeó a mi hija, ¿no? Y pues ya es una plática como de, no, tal. Se pueden evitar muchas cosas si se empieza igual a educar a los padres para educarnos, ¿no? Porque pues igual nunca te enseñan a ser padre y es muy difícil. Y pues ya, eso sería mi conclusión al menos de esto. Y pues gracias. Nos enfrentamos a una educación que busca alumnos con pensamiento crítico, pensamiento analítico y pensamiento lógico que vayan en pro de la transformación y del bien común, si bien la psicología conductista hizo grandes aportes a la educación, se queda corta en el tiempo, porque ya no hay una significación de los contenidos para los alumnos, ya no hay motivación para que estos los aprendan y ya no hay estrategias que respondan al entorno cambiante. Surge así entonces la necesidad de crear una educación holística e integral que ponga sobre la mesa la no satanización del fracaso, que los valores humanos tienen más peso del que creemos y un entorno donde la escuela ya no sea un modelo de refuerzo-castigo, sino un lugar para que los alumnos vivan experiencias que desencadenan de manera natural en el aprendizaje. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor. Esa niña que llevo dentro, se me escapa.